La espiritualidad se alcanza cuando tu vida no se trata de ti mismo, sino la llevas a algo que trasciende de ti. Si una persona practica cualquier cosa en la vida por ser chingón uno, ese es egocentrismo, y el egocentrismo no lleva a la espiritualidad. Si tú desarrollas algo en tu vida y eso que estás desarrollando lo pones en servicio a las demás personas, eso te lleva a una experiencia espiritual, cuando tu vida es a favor de algo más grande que tú. Ojo, que en este momento no estoy hablando de ninguna religión, ni siquiera de ningún Dios, güey. Porque una persona atea o agnóstica puede ser una persona espiritual, que puede tener una vida espiritual, sin tener que ponerle la imagen de un Dios. ¿Sí me explico? O sin tener que tomar la bandera de una religión. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Hábitos Amables. El día de hoy vamos a entrevistar a Ors, que es maestro de yoga desde hace 20 años, 15. Algo así. Algo así. Es mi maestro de yoga y nos va a hablar un poquito sobre todo acerca del tema de la espiritualidad. Ors, tú y yo nos conocimos hace como un año también, aprox, ¿no? Algo así, sí. ¿Alguna historia que recuerdes conmigo? Fíjate que la primera impresión que tuvimos nosotros fue de que tiene mucha facilidad para hacer posturas de yoga. Vamos a ver si esa parte acrobática o gimnasta, por así decirlo de alguna manera, puede trascender. Trascender a algo más que no sea. Algo que no sea únicamente un aspecto físico, porque hay muchísimos maestros que como que se quedan en ese canal, ¿no? De que la práctica de yoga es una práctica física, ¿no? Sí. Y con el tiempo puede desarrollarse de una forma espiritual. ¿Cuál fue la conclusión de esa primera impresión? Todavía la estoy esperando, güey. Ahí va la cosa. Mi primera impresión con ustedes fue... No sé, muchas gracias. No, pues fue un lugar en donde no se va a hablar de yoga de una manera más concreta que esta espiritualidad ambigua, nada concreta y muchas veces no probada científicamente. Entonces para mí pues fue muy enriquecedor encontrarme que sí había ese camino, ¿no? Y que hubo gente que ya lo está recorriendo. Claro. No, fíjate, fuera de broma, es que el yoga sí nace siendo una práctica muy dogmática, güey. El yoga nace nace como un concepto religioso dentro del brahmanismo y dentro del hinduismo. Y después, más o menos por el 500 antes de Cristo, se divide de un concepto religioso a una práctica filosófica. Y después pasan, pues bueno, desde el 500 antes de Cristo todavía pasan muchísimos años. En la Edad Media se vuelve una práctica llena de misticismo y esoterismo, etcétera, etcétera. De hecho, a los niños en la India les decían, pórtate bien o va a venir el yogi y te va a llevar. O sea, no era el yogi no era del todo un ser benevolente o bla, o sea, ¿sí me explico? Era más bien un ser místico, oscuro. Como un diablillo ahí. Sí. Entonces, vaya, en algunas regiones de la India. Hay en otras regiones de la India donde el yogi era un bhakti yogi, era un yogi devocional. Y esos tenían como que connotaciones más positivas. Pero sí, o sea, el yoga por ahí, por la Edad Media, se vuelve una práctica muy esotérica, muy mística. Y eso va a trascender hasta
1920s, 30s, 40s, cuando se empieza a retomar la esencia de la filosofía del yoga y se le incorpora la parte física. Pero sí, el yoga nace como una práctica súper locochona, súper dogmática. ¿Y ahorita en dónde estamos parados con eso? Ahorita existen las dos partes. Existe toda la parte así clásica y preclásica del yoga, que es súper religiosa, espiritualística, pero más... Estoy buscando una palabra... ¿Paradigmática o qué? Sí, como hasta cierto punto fantasiosa, ¿cachas? Pero ha ido evolucionando muchísimo la práctica del yoga hasta el punto donde el yoga ya hoy es una práctica muchísimo más moderna, por así decirlo, con bases teóricas y fundamentos científicos que ya se puede comprobar de cierta forma su funcionalidad. En algunos aspectos. En algunos aspectos y en otros simple y sencillamente ya se pueden descartar. Bastante útil. Y aún con esa información seguimos de cierta manera algunos yogis tapándonos los ojos. Digo, hay gente que dice que la Tierra es plana. ¿Sí me explico? Y hay gente que dice que no existe el cambio climático. Que no existe el cambio climático y que la Tierra se formó en 7 días, güey. Y que por más evidencia científica que le presentes, pues como que dicen, no es cierto, yo quiero seguir creyendo en esto. La diferencia, yo creo que la mayor diferencia entre fe y ciencia es cómo abordas cuando tienes evidencia contraria. Desde un punto de vista científico, cuando tienes evidencia contraria, eres súper humilde y dices, la madre, güey, a lo mejor estaba mal este pedo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? ¿Qué opina el otro? Y vemos en dónde podemos coincidir. Y eso es la ciencia. La fe es, a mí me gusta esta idea, a mí me gusta esta respuesta, y no me importa lo que me digan o cuánta gente me diga esto, yo me aferro a mi respuesta, güey. Y ahí pues ya no hay mucho trabajo posible. Pues no, ya no hay feedback, ya no hay forma de crecer, güey. Tu primer contacto con el yoga fue con ese tipo de yoga, ¿no? Y con ese tipo de puntos de vista. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Cuando yo empecé a practicar yoga, yo no estaba en el mejor momento de mi vida, por así decirlo. Y obviamente no voy a decir de que mi vida fue súper tormentosa y bla, 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 pero digamos que en ese momento ha sido en la etapa, venía yo saliendo de una etapa de una, se podría decir una de pequeña o moderada de principios de depresión, por así decirlo, ¿cachas? O sea, no puedo decir que era una persona que presentaba depresión en ese momento, pero que sí era un buen momento para atender mi psicología. ¿Sí? Mi salud mental. En base a eso, yo voy al yoga. Y cuando voy al yoga, a las pocas semanas, 3 semanas, un mes, me siento poca madre, güey. Como muchísimos tiempos y sentirme tan bien. Era feliz, me sentía muy bien, punto, güey. Entonces, esa situación me hizo llegar con mi maestra y decirle, oye, me siento muy bien, esto está funcionando muy bien en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerdo que ella me dijo en ese tiempo, es la magia del Om. Tú medita en el Om y todo en tu vida se va a resolver. Y cuando me dijo eso fue de que, ¿qué? Un poco herencia de esta tradición mística, mágica. Definitivamente, sí. El problema es de que, pues, bueno, mi approach es muchísimo. Vaya, yo no me considero una persona, por así decirlo, de fe ciega. ¿Sí me explico? Tengo que más bien
me tienes que convencer de las cosas. Entonces yo le dije, pero ¿cómo funciona el lomo? O sea, ¿qué es? Etcétera, etcétera. Y me dice, no, tú no preguntes, tú nada más medita y vas a ver cómo todo en tu vida se va a resolver. Y a mí no me gustó esa respuesta, güey. Hice lo que cualquier ñoño iba a hacer, ponerme a estudiar, ponerme a estudiar cuál es la posible respuesta del por qué la gente se siente bien cuando practica yoga, güey. Y pues bueno, 15, 18 años después, más o menos ya tengo una idea. ¿Cómo ha cambiado tu conclusión a lo largo de los años? No, pues a lo largo de los años mi punto de vista ha cambiado radicalmente y varias veces, güey. De hecho, te puedo asegurar que lo que hoy pienso, dudo que dentro de 5 o 10 años vaya a ser lo mismo. Yo creo que ¿cómo te diré? Pues sí, el conocimiento va evolucionando, la ciencia va cambiando, cada vez ya vamos aprendiendo más. Y lo que uno tiene que hacer es seguir estudiando, siempre, toda la vida. Entonces, pues bueno, hoy tengo una idea, pero muy probablemente esa idea esté equivocada y probablemente dentro de 5 años esté más cercana a lo que probablemente sea la realidad. ¿Cuál es esa idea? ¿Cuál es esa idea? A grosso modo, lo que haces es cambiar los patrones cerebrales, o sea, las conexiones, las sinapsis que haces a nivel cerebral y cambiar la producción de bioquímicos en el cerebro. Y eso te hace tener distintas, los bioquímicos cerebrales y las conexiones neuronales son lo que te dan los sentidos, los sentimientos, güey, la forma, el cómo te sientes, ¿no? Entonces, tú puedes tener la misma experiencia de vida y una persona puede ser, bajo exactamente las mismas circunstancias, una persona puede ser completamente feliz y una persona puede estar completamente deprimida en las mismas circunstancias. Y todo es como tu cerebro desbarata la realidad y percibe la realidad, güey. Y eso va a depender en mucho de las conexiones neuronales que hagas y los bioquímicos que estés produciendo. Las emociones que recibas, las emociones que produzcas cuando recibes los estímulos. El yoga es una forma de meditación en movimiento que te ayuda a encaminar la producción de bioquímicos de tu cerebro y las conexiones neuronales para que tengas una percepción de la realidad más bonita. Para que recibas las cosas de un lado más optimista, por así decirlo. De forma positiva, exactamente. De forma positiva, pero también realista, güey, porque después existe también el sobrepositivismo en la espiritualidad, que también es una súper soncera, güey. Negar la realidad y una vez que te choca enfrente, pues todavía peor la desilusión, ¿no? Y la depresión. Sí, entonces la onda es ser feliz con lo que tienes, pero tampoco no perder objetividad en la vida, güey. Y ser productivo y trabajar y ser funcional en la sociedad. ¿Y esa conclusión a la que llegas tiene algo que ver con tu noción de espiritualidad? Vaya, la espiritualidad básicamente, creo yo, en este momento de mi vida, que la espiritualidad se alcanza cuando tu vida no se trata de ti mismo, sino la llevas a algo que trasciende de ti. ¿Me expliqué? Sí, pero continúa. No. Sí, pero continúa. Sí, pero escárvale, güey. Sí. Okay. Digamos, si una persona practica cualquier cosa en la vida por ser chingón uno,
Ese es egocentrismo y el egocentrismo no lleva a la espiritualidad. Si tú desarrollas algo en tu vida y eso que estás desarrollando lo pones en servicio a las demás personas, eso te lleva a una experiencia espiritual, cuando tu vida es a favor de algo más grande que tú. Ojo, que en este momento no estoy hablando de ninguna religión, ni siquiera de ningún Dios, güey. Porque una persona atea o agnóstica puede ser una persona espiritual, puede tener una vida espiritual, sin tener que ponerle la imagen de un Dios. ¿Sí me explico? O sin tener que tomar la bandera de una religión. Es más fácil, obviamente, si tú tomas una bandera o si tú le pones la cara de un Dios a lo que estás haciendo. Porque el camino ya está hecho, ¿no? Exacto, pero no es necesario, güey. Uh-huh. Sí, ya mucho más claro. ¿Cómo sería hacerlo sin un Dios? Ahí yo supongo que tiene que ver cada quien con su proceso personal. ¿Cómo sería más bien tu proceso personal sin un Dios? Uh-huh. Para mí, la forma más fácil de explicarlo es con un ejemplo súper tangible. Y este ejemplo súper tangible para mí es este personaje que se llamó Carl Sagan, que es esta persona es un científico, creo que es de MIT, me puedo equivocar, o de Harvard, no me acuerdo. Pero bueno, de alguna de esas universidades bien chingonas. Daba clase en MIT, eso sí estoy seguro. Ok, muy bien. Daba clases en MIT. Entonces, Carl Sagan hace esta obra de arte que se llama Cosmos. Es primero un libro y después hace una serie y que ahora Neil deGrasse Tyson, exactamente, está retomando su trabajo o está continuando su trabajo. El trabajo que hizo Carl Sagan con esta obra de Cosmos es un trabajo súper espiritual, ¿sí? Que te invita a la espiritualidad sin la necesidad de un Dios. Es una espiritualidad desde un punto de vista científico. Si no lo han leído o visto esa serie, es súper recomendable. ¿Cómo? Pues, para quien no lo haya visto, ¿puedes explicar más por qué es una espiritualidad científica o cómo se relaciona la ciencia y la espiritualidad dentro de esta obra y en general? Ya, imagínate que si dejamos de ver a mí mismo como el centro del universo, ¿sí? Si yo no soy el mayor problema en el mundo, si no todo gira alrededor de mí, y en lugar de eso ponemos a la gente que me rodea, podría ser mi familia, y después si llevo eso más allá, a mi comunidad, si después llevo eso más allá, a mi planeta, a mi especie o a todo el universo, güey. Entonces, ¿cómo tú te ves parte minúscula de un todo al cual puedes llamar como quieras? Cosmos, universo, Dios, etc. Entonces, ese punto es donde empiezas a arañar la espiritualidad, cuando te quitas a ti del centro del problema. Y la ciencia eso hace prácticamente. La ciencia es espiritualidad de cierta manera. Este proceso de dejar los dogmas de fe y todo esto y desarrollar la humildad para poder cuestionarte, que es muy propio de la ciencia, es prácticamente espiritual ese proceso, ¿no? Definitivamente. Y tratar de que nuestras acciones sean para dejar si al último todo lo que haces es únicamente para dejar un mejor lugar para futuras generaciones, ya chingaste, güey. Aunque no creas en un Dios. Aunque no creas en nada, güey. Si nada más dices, ¿sabes qué? Pues quiero que mis hijos, mis nietos o los hijos de mi compadre, los nietos de mi compadre, vivan en un mundo igual o mejor que el que yo recibí, güey. Si únicamente lo haces por eso, güey,
ya es un avance, güey, bien chido. Y eso te va a llevar a una vida espiritual, güey. Sí, que de una manera muy reduccionista, volviendo a cuando comentaste tu primera impresión de mí, una cosa sería que yo me fuera por el camino de querer desarrollar las posturas de yoga y ser un super acróbata y alimentar mi ego, y otra cosa sería usar ese desarrollo para poder yo crecer como persona y ser un agente de cambio, un agente positivo en la sociedad, ¿no? Esas son como las dos vertientes. Claro, y es que muchísima gente, tengo miedo de decir la mayoría, se pierde en la práctica física del yoga y convierte la práctica física del yoga como el yoga. Y eso no te lleva a la espiritualidad, te lleva al egocentrismo, güey. Y ahí ya perdiste, güey. Entonces, en resumidas cuentas, la espiritualidad es poder enfocarnos en algo más que no sea nosotros mismos. Definitivamente. ¿Dónde queda la naturaleza en este punto? El cuidado de la naturaleza en relación con la espiritualidad. Es lo mismo, Carmen. O sea, es... si nos vemos a nosotros mismos como parte de un ecosistema, ya toma de nuevo este sentido espiritual. Porque, güey, está bien simple. El ser humano, muchísimas religiones nos han enseñado que el ser humano es el chingón en el universo, ¿no? Que Dios nos hizo todo el universo para nosotros. El ejemplo de que todo gira alrededor de la Tierra, que Sí. casi queman a Galileo por eso, por afirmar lo contrario. Sí, exacto. O sea, de que todo es para mí, güey, ¿sí? Eso es un pedo súper egocentrista, güey. En cambio, si no nos vemos como que todo fue hecho para mí, sino como que yo soy parte de todo, y deja tú, güey. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita como seres humanos es una especie que ya va de salida, güey. Cada vez más nos vamos moviendo hacia un futuro en el que vamos a estar unidos, güey, a los aparatos y la computación y la inteligencia artificial, y va a ser, ya no, el ser humano que conocemos va a evolucionar de una forma artificial distinta, güey. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nosotros somos en este momento, o lo que la evolución biológica nos ha llevado hasta este punto, no es el fin de la evolución, sino que es solamente una parte más, es un eslabón más de un eslabón, de un proceso evolutivo que no ha terminado y que no va a terminar. Seguimos cambiando, güey. Y seguimos cambiando en rumbos que ahorita todavía ni sabemos para dónde chingados vamos, güey. Entonces, está bien interesante decir que nosotros somos el centro del universo o que nosotros somos lo más chingón del universo, si esto que somos es un momento minúsculo en el tiempo y en el espacio, güey. Claro. Y sí, claro, como Sí. y también siendo parte de una naturaleza de la que dependemos y de un contexto en el que dependemos, aunque nosotros a veces no nos demos cuenta de ello. Es que, güey, si te pones a pensar que si no nos vemos a nosotros como los chingones del planeta, sino que nos vemos como una parte del planeta, nosotros podríamos ser las moléculas que viven en este ser inmenso al cual llamamos planeta Tierra, güey. ¿Sí me explico? Entonces imagínate que nosotros somos las moléculas o los pequeños organismos que viven dentro de este ser. Cómo nosotros tenemos pequeños seres, moléculas, partículas que viven y tienen sus procesos y sus batallas, etcétera, etcétera, y sus guerras, güey, dentro de este cuerpo al cual llamamos Alex y al cual llamamos Ors, cabrón. Sí. Sí, Claro, ¿no? Es como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, estas frases típicas. Sí. Entonces, imagínate pensar que esta forma de conciencia que somos nosotros, somos
únicos e irrepetibles cuando en realidad nuestra conciencia la forman pequeñas cositas vivas e independientes, tal vez, y digo tal vez porque la neta no tengo la menor idea, güey, nosotros solamente somos pequeñas partes de una conciencia más grande que tal vez sea un planeta, y tal vez este planeta sea una parte minúscula de una conciencia más grande que podamos llamar sistema solar, y tal vez esa parte sea algo minúsculo en algo más grande que se pueda llamar Vía Láctea, y tal vez eso es parte de una conciencia más grande que se puede llamar cúmulo de no sé qué cosa, y tal vez eso pueda ser algo parte de una conciencia aún más grande que es el cosmos entero, güey. Incluso si tú ves cómo están entrelazadas nuestros pensamientos, nuestras hipnosis, etcétera, etcétera, y lo comparas con la forma en la que está entretejido todo el universo, güey, vas a ver que es algo muy parecido, güey. Entonces, tal vez nosotros, y digo tal vez, porque todo lo que estoy diciendo no estoy seguro. Sí, o sea, no estoy seguro de nada de lo que estoy diciendo. Pero tal vez podría ser que nosotros solamente somos parte minúscula de una conciencia muchísimo más grande a la cual le podemos llamar cosmos, le podemos llamar universo, le podemos llamar Dios, cabrón. Y de ahí la importancia de ser humildes y poner nuestras acciones en servicio de eso más grande, ¿no? Ahora, tú como maestro de yoga y como instructor que también educas o entrenas a otros maestros de yoga, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Cómo ayudas a la sociedad desde esa función, desde esa profesión? Tal vez la forma en la cual mi labor como maestro de yoga es decir, ¿sabes qué? Yo estoy buscando la espiritualidad de esta manera. ¿Cómo lo vas a hacer tú? No tengo la menor idea, pero deberías de cuestionártelo. ¿Sí me explico? Porque la neta, güey, yo no sé, güey. Yo no sé. Si al último me preguntas, todas las babosadas que acabas de decir, Ors, acerca de la conciencia, ¿estás seguro de ello? Mi respuesta es no, güey. ¿Sí me explico? Eso es en lo que creo que es posible el día de hoy. Cosa que podría cambiar dentro de unos 3, 5 años cuando se vaya adquiriendo mayores conocimientos, pues. Pero mi invitación, güey, como maestro de yoga es, güey, pregúntate preguntas difíciles y trata de darle respuestas difíciles a las preguntas difíciles. No trates de contestarlo de la manera más simple posible. ¿Cómo le voy a hacer para vivir una vida espiritual? Sigue estos 10 mandamientos. No, güey. Esto es muchísimo más profundo, es muchísimo más complejo. Entonces hay que buscar respuestas complejas para preguntas complejas. Y en el sentido más práctico, pues también ayuda mucho y ya está comprobado científicamente el proceso de meditación en movimiento para que el individuo esté regulado al momento de hacerse esas preguntas, ¿no? Sí, pero no. O sea, sí, a huevo. Pero yo no puedo, yo no diría que meditación en movimiento es hazle como se te pegue tu regalada gana. No, hablando del yoga en particular. Bueno, el yoga es solamente una forma. Sí, exacto. Porque formas hay cualquier forma. O sea, puedes encontrar la espiritualidad haciendo yoga en un templo, meditando, escalando en roca, andando en patineta, güey. Sí. Y va a haber gente a la que le va a llamar más este camino que tú ya llevas un poquito más recorrido y que a lo mejor les puedes dar como una guía en los primeros pasos, ¿no? Pero pues así puede haber muchos. Yo creo que mi función como maestro de yoga es, si crees que tu camino es el yoga, yo puedo pasarte las preguntas que me he hecho durante estos años, a ver si tú puedes encontrar respuestas iguales o distintas a las mías.
Pero como maestro de yoga, no tengo nada que enseñar. Una situación ahí medio paradójica, pero también abstracta como la naturaleza de todo este tema, Pues, ¿no? güey, es que... ay, ¿y quién soy yo para andarle diciendo a la gente, güey, cree en esto o no creas en esto, güey? ¿Sí me explico? O sea, yo lo único que tengo son preguntas, güey. No tengo ninguna respuesta, güey. Nada Pero, más tengo preguntas y esas preguntas al último me han hecho, creo yo, una mejor persona de lo que era hace 15, 20 años. y hablemos de eso. Esas preguntas que te has lanzado a ti, que le has lanzado a tus alumnos, que ya tienes también un tiempo bastante considerable como para ver el proceso de esos alumnos. ¿Qué has notado en este proceso o en el crecimiento de tus alumnos en su camino en el yoga con estas preguntas? Está bien interesante. Yo creo que la gente que continúa practicando yoga tiene un desarrollo personal muy chido. El problema es que dentro del yoga, como en el gimnasio, hay mucha gente. El 80% de los participantes, de los practicantes de yoga, tienen menos de un año practicando yoga. Siempre. O sea, es un número que no ha cambiado en los últimos 15 años que tengo practicando. O sea, profesionalmente, que me dedico como profesión a esto. Entonces, el 80% de los practicantes siempre son nuevos. Hay mucha gente que entra y sale del yoga. ¿Por qué? Porque a lo mejor descubre que ellos pensaron que su camino no era el yoga. Ellos pensaron que su camino era el yoga y resulta ser que, pues que no, güey. Era otro. Y se super vale, güey. O sea, Hay muchos. pues sí, güey. O sea, ¿cómo vas a saber que no te gusta algo si no lo pruebas? Es como me decía mi mamá, ¿y ya lo probaste? ¿Cómo sabes que no te gusta? Y con este 20% que notas ya, no nada más en el sentido general de cambios, sino que cambios concretos has podido notar. Yo creo que el cambio más grande que puede haber en un practicante de yoga es el poder acep- aceptar la vida tal cual es. Sí, esto está bien interesante, que es lo que decíamos hace rato. Mismas circunstancias, una persona puede estar súper encabronada con su vida o súper a gusto con su vida. Y es que la vida es caótica, güey. Y eso no va a cambiar nunca, güey. Si te pones a pensar, güey, ¿cuándo has oído, güey, de que, esto es un muy buen año climático? No, cada vez va peor, ¿no? O tal vez siempre ha sido igual, güey. No, bueno, sí hay estadísticas de que cada vez va peor. O En ta- los últimos años. Ajá, ajá. O tal vez queremos ver las cosas que cada vez están peor, güey. ¿Sí me explico? No digo que no estén peor, no digo que el cambio climático no exista, güey. ¿Sí me explico? Pero tal vez podemos ver las cosas dentro de este camino en el que vamos, ¿sí? De calentamiento global, etcétera. Tal vez lo pudiésemos ver de una mejor manera todos juntos como especie, güey. ¿Sí me explico? El pedo es que todo el mundo está pensando en yo. O, en el mejor de los casos, mi país, güey. ¿Y dirías que desde este punto de vista un poco más optimista hay una mejor plataforma para accionar y cambiar las cosas en caso de que sea necesario? El mundo sigue siendo el mismo, güey. Y los problemas siguen estando ahí, güey. Eso no va a cambiar con nada, güey. O sea, no importa cuánto yoga practiques, güey. Un día vas a amanecer, güey, y tu celular no va a funcionar, punto, güey. ¿Y qué vas a hacer, güey? Pues te la vas a pelar, güey, para ver cómo le haces para resetear el sistema de tu celular. ¿Por qué? Porque las cosas suceden. O un día, no importa cuánto le reces a Dios, güey, un día tu carro no va a arrancar. Punto. La vida sigue. Pero lo que sí cambia es cómo vas a hacer recibir esas noticias, güey. O sea, madres, no tengo celular. Bien, pues el día de hoy me toca vivir una vida sin celular de esta forma.
El día de hoy no tengo carro. Bueno, pues el día de hoy me toca caminar, andar en bicicleta, andar en camión o en Uber, según sea la situación de tu vida, güey. Y lo vas a hacer, güey, ¿sí? O sea, nada más hay una forma en la cual vas a vivir a través de este problema. Tu decisión es ver cómo vas a tomar el problema contigo. Y si te pones a pensar, si la cagamos, güey. Sobrecalentamos, güey, el planeta, güey, por la cantidad de dióxido de carbono. Sí, la cagamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? La podemos ver de forma súper negativa o lo podemos ver como una gran oportunidad como especie, güey. Sí, que son las dos vertientes. Yo he estado en ambas. Yo he estado en días en que hago, ya nos vamos a morir todos, adiós. Y he estado en días donde, bueno, está así la situación, pero aquí están las posibles soluciones. Como dices, ya la cagamos, ¿ahora qué? Sí, exacto. Y de hecho es una frase que le escuché tal cual, bueno, en inglés, a Bill Nye, el Science Guy, de que sí, la acabamos, las cosas están horribles, pero tenemos todas estas cosas que nos muestran un futuro brillante. ¿Qué vamos a hacer con ello? Eso es lo que en mi opinión te puede dar el ver la vida desde otra forma, ¿no? Desde una forma más optimista. Exacto. Y la verdad es que, güey, la vida va a seguir siendo caótica. Todos vamos a cometer un chingo de errores, güey. Sí, cada vez que empiezo un entrenamiento para maestros de yoga, en la primer media hora de que me presento, hola, yo soy Ors, bla, 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 y yo en la primera media hora siempre les digo, ¿saben qué? Y desde ahorita, perdón, güey. ¿Por qué? Porque la voy a cagar con ustedes una, dos o varias veces, güey. ¿Por qué? Porque soy asquerosamente humano, güey. Y voy a cometer errores. Entonces, ¿qué les parece si de una vez ya me perdonan? Y de una vez yo ya me quito la carga de querer ser perfecto, güey. Y pues bueno, güey, o sea, en base a eso ya empiezo a construir la mejor versión de mí posible sin aferrarme al resultado, güey. Y sin culpa. Y sin culpa, porque, güey, nada va a salir como lo pensé, güey. Nunca, nada. Va a salir de ligeramente distinto a la madre que pasó aquí, güey. Pero así es la vida, güey. Sí. Yo vivo en una reserva ecológica y aquí es donde todos ustedes me juzgan y digo que no valgo madre. Pero la gente que vivimos dentro de esta reserva ecológica nos comprometimos a únicamente construir en un 10-15% del área que tenemos y nuestra energía es completamente autosustentable, utilizamos agua del subsuelo, la utilizamos, después tenemos plantas de tratamiento de agua para regresar el agua al río subterráneo completamente limpia, de forma que nuestro vecino la pueda volver a utilizar y se la vuelva a poder tomar, cabrón. ¿Sí me explico? Entonces, es como que una comunidad en la que vivimos y tratamos de vivir de la mejor manera respetando el medio ambiente y la selva de la Riviera Maya. Y está bien cabrón que mi vecino más cercano, güey, es un jaguar. O sea, a 200 metros de mi casa vive un jaguar. Y yo sé dónde vive el jaguar y él sabe dónde vivo yo y nos respetamos y de repente hasta medio nos cruzamos en el camino. No puedo decir que nos saludamos porque más bien como que él me avisa que no me acerque a donde él está. Pero pese a lo que todo el mundo piensa, somos muy buenos vecinos. Él no se mete conmigo, no se acerca a mi casa, yo no me acerco a su casa y chido. Y este jaguar literalmente vive en un cenote que está bien cerquita de mi casa. Yo tengo que respetar su cenote, ¿sí? ¿Me gustaría ir a nadar a ese cenote? Obviamente sí. ¿Lo voy a hacer? Obviamente no, porque
ese jaguar vive ahí, güey. Y entonces está bien interesante porque cuando la gente sabe que hay un cenote escondido, virgen, en medio de la selva, la gente tiene esa onda de, y quiero ir a nadar a ese cenote, quiero conocerlo. No, güey, respétalo. Ese cenote está perfectamente bien sin ti. Y está bien chido, güey. Y más bien, los que estamos ahí, tenemos que vivir en este pedacito para poder proteger todo el resto. Si todo el planeta viviéramos de esta manera, todo el planeta estaría toda madre, güey. Y no digo que la forma en la que yo vivo está bien y la tuya esté mal. No, no me malinterpretes, güey. Pero considero que el urbanismo de la revolución industrial ya está completamente obsoleto hoy en día, güey. Claro, y ya tenemos mejores diseños urbanos. Que Puta, de hecho sí, queremos cabrón. hacer un capítulo de eso con un urbanista. Sí, sí, tenemos mucho esa intención porque tenemos todas las herramientas para poder vivir con una mejor calidad, con más respeto a lo que nos rodea, sin tantas emisiones, y no las usamos por políticas anticuadas, por costumbre, por idioteces, en realidad. Claro. Si haces ese capítulo, hazlo una mesa de debate e invítame. Estaría bueno Estaría también chido, güey. una mesa de debate. Y en el sentido, regresando un poco a esto del rape, que es uno de muchos ejemplos que se me pueden ocurrir de el marketing y cómo te hacen creer que estás ayudando cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Qué pasa con la gente que de verdad tiene buenas intenciones y de verdad piensa que al ir ese rape y al pagar dinero está ayudando a la naturaleza o está conectando o está haciendo un bien puro? Claro. Pues bueno, si eso es lo que creías, güey, pues estás con madre, güey. El problema no es la gente el problema no es la gente que está desinformada. El problema es la gente que desinforma, güey. ¿Sí me explico? Porque si te vieron la cara de baboso, güey, pues te vieron la cara de baboso, no es tu culpa, güey. Sí, o sea, el pedo es el güey que sabe que está timando a las personas y aún así lo hace por vender. Eso es lo que no vale madre, cabrón. Y eso es lo que nos ha llevado hasta el punto donde estamos, güey. Porque hubo un punto en el que sabíamos que, que el motor de combustión no iba a ser sostenible, güey. Y le valió madre a un puñado de personas en el mundo. Y no digo a muchas, a un puñado, güey. ¿Sí? Hubo un punto en el que se supo que la sobreexplotación de la tierra en la ciudad de Monterrey no iba a sostener la demanda que iba a haber de agua. Y a un puñado de personas le valió madre. Y entonces ahora vivimos las consecuencias de sobrepoblación en un lugar semidesértico, güey, como la ciudad de Monterrey. Y en la situación de la ciudad de Monterrey, no debería de haber esta cantidad de gente en un clima semidesértico. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua, güey. Punto. Y paradójicamente, digo, ese puñado de personas en el corto plazo se ven beneficiados por la decisión que están tomando, pero en el mediano largo plazo les va a pasar lo mismo que nos pasa a todos, porque siguen viviendo en este ejemplo en la ciudad de Monterrey, ¿no? No. Bueno, se pueden ir. Es que tienen, ese es el problema, tienen los recursos para poder aplazar que eso les impacte a ellos o pueden escapar en cuando. Es que, güey, realmente, si te pones a pensar, vamos a hablar del calentamiento global. Nosotros, tú, yo, la gente que está atrás de la cámara, no vamos a ver las consecuencias del cambio climático, no las consecuencias graves. ¿Sí me explico? Hasta nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir las consecuencias de nuestros actos y los actos de nuestros padres, güey. ¿Sí? Pero sin embargo, lo que hagamos el día de hoy es clave, güey,
para lo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, es un neta, no mames, güey. ¿Sí me explico? O sea, no hagas esto, cabrón. Sabes para dónde vas, güey. No sigas en ese camino. O sea, estoy hablando de especie humana, güey. Sí. Es momento de cambiar de rumbo, güey. Y volvemos a la premisa de esta plática, güey. Dejar de pensar en uno mismo y pensar en cómo esto que yo hago es más grande que yo, güey. Y eso es espiritualidad. Y eso es espiritualidad, güey. La espiritualidad puede ser desde el estilo de vida que tienes para vivir en una ciudad. O decir, güey, que, ¿sabes qué? Al diablo. Aprovecho mientras pueda. No, al diablo, güey. Irte. Vámonos de aquí, vamos a tratar de hacer las cosas de una forma distinta, güey. También se vale. O voy a tratar de cambiar las cosas en esta sociedad en la que vivo. También se vale. Hay muchas respuestas, güey. No hay una sola respuesta. Hay un chingo de respuestas. Todas son correctas. Siempre y cuando se encaminen hacia un cambio positivo. Pero ponerte a ti en el centro del universo únicamente va a empinar más toda la situación. Porque ponerte a ti en el centro del universo es quiero tener más varo, güey. Quiero tener una camioneta más grande, güey. Quiero tener un carro más veloz, güey. ¿Para qué chingados quieres un carro que corra 250 kilómetros por hora, güey? En una ciudad, güey, donde hay boyas cada 3 cuadras, cabrón. ¿Quién es la persona más espiritual que conoces, Ors? ¿Y por qué yo? No, la verdad es Bikram. Ay, sí. Contexto, un maestro de yoga acosador. Sí, ¿sabías que eso respondió el güey en una entrevista que le hicieron? Okay. De que yo soy la persona más espiritual que has conocido en tu vida. De que, wow. Sí, no, pues la neta... ¿Cómo saber quién no es la persona más espiritual que has conocido en tu vida? La que diga que lo es. Eso es muy buen punto, güey. Y de hecho, yo diría que cuando algo se ve muy espiritual, no lo es, güey. ¿Sí me explico? No. ¿No? Es como que dime qué presumes y te diré qué careces, güey, ¿sí? Sí, si necesitas estar alardeando es que no eres. Si te ves hiper mega espiritual, no, entonces no lo eres. Como todo este marketing y faramaya yogi de... Sí, toda la parafernalia yogi. Entre más yogi te veas, menos yogi eres, bajo mi punto de vista. Sí, es... No. ¿Quién es la persona más espiritual, güey? Yo creo que no es la persona más espiritual porque hay muchas formas de ser espiritual. Una persona súper espiritual puede ser un punk rock straight edge. ¿Sí? Y eso puede ser una práctica espiritual súper bonita, güey. ¿Sí? O una persona súper espiritual puede ser un monje budista contemplativo, güey. ¿Sí? Entonces, por un lado tienes a un punk rocker, güey. Y por otro lado tienes a un budista, monje budista, que parecerían siendo polos opuestos, pero que al último, los dos buscan la trascendencia espiritual de formas completamente distintas, güey. Ambos tienen este objetivo de que vaya más allá de ellos lo que hacen. Definitivamente. Imagínate que hay una línea del punk rock que está bien interesante, que son punk rockers que tratan de no impactar al mundo de ninguna manera, güey. Entonces, al último, los güeyes terminan siendo una microsociedad punk rocker con unos niveles de conciencia colectiva, güey, brutales, güey, ¿sí? Que se equiparan, güey, a, no sé, a comunidades ecosustentables, güey, súper chidas. Pero estos güeyes viviendo en un ambiente citadino, industrial, bla, bla, bla. Entonces, esa corriente a mí se me hace súper bonita, güey. Sí, súper, súper bonita. ¿Cómo ser un punk rocker sin impactar la sociedad, güey?
es wow. Entonces, si encuentras la espiritualidad de esa manera, está súper bonito, güey. De igual manera, un monje, un monje budista que practica meditación contemplativa es básicamente lo mismo, güey. Pero un güey toma cerveza orgánica, artesanal, y el otro güey toma tecito. Y están bien las dos cosas, güey. Sí. ¿Cachas? ¿Qué straight edge no son sobrios? Probablemente sí sean sobrios. Sí. Sí, no, o sea, no consumen nada, ¿verdad? No, se me hace que no. Ya. He aquí un comentario bien interesante. Si eres un verdadero punk rock straight edge, ni siquiera consumes cerveza, güey. Ya. Yo hubiese pensado que sí. Sí, sí, sí. Yo no sabía, yo la verdad no tenía idea, pero aquí Javi del director lo comenta. Última pregunta. Es que yo, los pocos punk rockers straight edge que conocí, la neta sí consumían una cantidad interesante de cerveza. Ellos decían que, güey, era una cerveza la cual no afectaba de ninguna manera al mundo por la forma en la que se hacía, etcétera, etcétera. Y pues, güey, si al último, si tomando cerveza es tu forma, es tu ritual espiritual y te funciona, ¿sabes qué? Go for it, güey. Chingón por ti, güey, que has encontrado tu forma, güey. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Pensando que hay demasiados caminos como para llegar a la espiritualidad o para trabajar la espiritualidad, ¿qué tan importante crees que sea que todas las personas tengamos ese enfoque de trabajar la espiritualidad por el camino que sea? Yo creo que es crucial, güey, porque la búsqueda espiritual es lo que va a salvar al mundo. Ojo que dije la búsqueda espiritual y no la búsqueda religiosa. ¿Sí? Porque de repente hay muchas religiones que están muy cargadas de un mensaje político, social, económico, güey. ¿Sí? Y esas, güey, por más que yo trate de respetarlas, güey, pues hijo, güey, es muy difícil, güey. Pero la búsqueda espiritual, el quitarnos a nosotros del centro del universo, del quitarnos el egocentrismo, el quitarnos el ego, güey, es lo que al último va a salvar. Bueno, no va a salvar al mundo, porque el mundo va a estar perfectamente con nosotros o sin nosotros. Lo que va a hacer nuestra transición hacia la próxima etapa de la humanidad en este mundo más bonita. Si tu voz pudiera ser escuchada por todos en este momento, por todo el mundo, ¿qué consejo les darías? Que todas tus acciones colaboren a que este mundo sea un lugar donde se practique más el amor, la paz y la libertad. Yo honestamente cuando empecé con ustedes mi enfoque era prácticamente desarrollar una buena técnica para mis alumnos porque yo ya estaba notando que hay cosas que el yoga enseña que anatómicamente no son correctas o que lastiman a mucha gente, pero no sabía qué hacer al respecto y eso pues definitivamente cumplieron mis expectativas o hasta ahora pues ya vamos a acabar la certificación y sí he mejorado mucho en eso, pero algo que de plano no esperaba era esta búsqueda o que nos invitaran a esta búsqueda, que las posturas y que toda la práctica física fuera una especie de excusa para luego entrarle a esta búsqueda espiritual y empezar pues a darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Y en este momento, y en gran parte gracias a las preguntas que tú te has hecho, que también nos has compartido a nosotros, tus alumnos, estoy muy enfocado en el medio ambiente y en cómo puedo compartir información y educación a las personas, cómo puedo educarme a mí mismo para, pues, lo que tú le llamas espiritualidad, ¿no? Para hacer del mundo un lugar mejor y, pues, vivir bien todos, ¿no? Eso es como mi expectativa.
Y ahorita debo de confesar que en las clases que doy de yoga a veces me veo o me siento limitado porque la gente noto que busca las posturas y yo no sé cómo llevar aún estoy encontrando el cómo llevar mis clases más allá de eso. Y sé que a veces se va dando solo, van cayendo los 20 solos, pero estoy ahorita en mis clases de yoga siento que perdí piso y estoy otra vez encontrando y armando mis clases a partir de esta información que conozco, de un cuestionamiento que me parece muy, muy importante que haga, en donde invita a las personas a ver más allá de ellas, ¿no? ¿Sabes cuál es el punto, güey? ¿El punto? Sí. Digo, oyendo las dos cosas que acabas de decir, se me ocurren dos comentarios, los cuales los puedes agarrar o te pueden valer madre. Comentario número 1 es, jaja, caíste en la trampa, güey. Viste un parado de manos, se te hizo bien chido y después te diste cuenta que esta práctica es más grande que un parado de manos o un parado de cabeza. Lo cual significa que, sí, chido. Cayó en la trampa, estamos haciendo bien nuestro trabajo. El segundo punto es que lo mejor que puedes hacer para enseñar la espiritualidad es no tratar de enseñar nada. El maestro, el gurú más grande, no es el que enseña, es el que simple y sencillamente está ahí. Y es un punto de referencia para toda la gente. A mí se me hace bien chida la imagen de un faro, güey. Un faro, güey, no tiene ningún valor por sí solo, güey. El valor del faro es para los buques, los barcos que transitan cerca del faro, güey. El faro únicamente está ahí, iluminando la vida de los demás, güey. Siendo un punto de referencia. Y eso es la mejor manera de enseñar espiritualidad. No trates de enseñar nada, simple y sencillamente está ahí. Wow. Sí, pues buen consejo necesario en este momento. Pues muchísimas gracias, Ors, por compartirnos todo esto. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en otro capítulo de Hábitos Amables. Nos estaremos viendo la otra semana y recuerden que son pequeños esfuerzos para grandes resultados.